Disculpen, ¿este va a ser alguien sabe si este va a ser el ID que vamos a utilizar siempre? Porque ha cambiado, es comisión 7 ahora. No saben, ¿no? El otro Hola, día dijeron que sí. este es el que va a ser de ahora en adelante, lo que nos quede, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Claro, bien, 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 bien. No, 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 sí, sí, quería saber eso, para allá, porque hoy, viste, me había metido, esto desesperando, yo me equivoco siempre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les comento, porque algunos me pedían que, bueno, que se dieran clases presenciales, obviamente son mejor. Además, como las combinamos también con el Zoom, bueno, son mucho más claras tal vez. Pero yo tengo que pedir autorización para eso, porque en realidad nosotros tenemos una comisión que sigue dándola de manera virtual. Yo ahora voy a pedir específicamente autorización para al menos poder dar presenciales todas las clases que son de resumen de las unidades. Esas sí, me interesan las presenciales y con Lucía la otra vez pudimos conectar también el Zoom, entonces los que pueden venir tienen, bueno, digamos la inmediatez y tal vez mayor claridad como para poder preguntar, pero el que no puede venir se engancha por el Zoom. Pero van a ser solamente si me autorizan, porque hay que fijarse si hay lugar, si no está ocupado por el tema de la pandemia, entonces esa es una situación que se plantea. Bueno, nosotros ya terminamos con la unidad número 2. Ahora vamos a continuar con el dictado, vamos a comenzar con la unidad número 3. La unidad número 3, como ustedes ven en el programa, trata sobre normas y conceptos jurídicos básicos. Nosotros ya algo habíamos comenzado a analizar sobre la norma, inclusive habíamos analizado detenidamente las diferentes acepciones o sentidos de norma que identifica FONRAI. Dentro de ellas analizamos detenida y detalladamente las prescripciones y cuáles son los elementos que constituyen a una prescripción, y también habíamos hecho una comparación entre la clasificación de Jaguar por un lado, de normas con la de CERLE también, comparándolas con algunas de las clasificaciones o sentidos de FONRAI. Hoy vamos a ver específicamente lo que es el criterio reduccionista, los que son considerados criterios reduccionistas o imperativistas de la norma jurídica. Y vamos a ver muy sucintamente, por un lado, Benjamin y Austin, pero más detenidamente la caracterización de norma jurídica que nos da Hans Kelsen, porque es muy importante tener en clara esta caracterización, porque a través de la estructura de la norma jurídica de Kelsen, que ya la vamos a ver hoy, y la distinción que hace entre norma primaria y norma secundaria, ustedes luego con el doctor Gambini van a ir analizando los diferentes conceptos jurídicos básicos. Entonces es muy importante que tengan claramente individualizada cómo Kelsen caracteriza la norma jurídica y la distinción que realiza entre normas primarias y normas secundarias. Recuerdan que en la clase pasada, que hicimos una clase de repaso de lo que es la unidad número 2, que trata sobre el concepto o definición de derecho, pero donde también estuvimos analizando las dos grandes concepciones tradicionales, positivismo por un lado y naturalismo, y después también vimos cómo ya la posición naturalista no es que se desdibuje, sino que nos encontramos ante una posición positivista y una posición antipositivista, en donde obviamente para esa posición antipositivista existe una relación entre lo que es el derecho y la moral más fuerte de la que conceptualmente establece el positivismo. Pero también vimos allí, cuando comenzamos a hablar de positivismo, y sobre todo por una pregunta que me realizaron en clase, en la clase presencial, y después pregunta a la cual
luego me recordó Lucía, cuando nos quedamos, bueno, comentando un poquito cómo habían dado la clase, y que puede ser que tal vez no haya quedado en claro esa pregunta que se me realizó respecto a si el derecho natural tenía esa característica de historicidad que sí tiene el derecho en cuanto a derecho positivo. Yo le había contestado que no, el derecho natural, obviamente en la caracterización tradicional, obviamente es inmutable a través del tiempo, porque la posición de metaética que asumen todos los naturalistas es que los valores de justicia y de moral son universalmente válidos y son objetivos además, y valen en todo tiempo y espacio. Por ende, esa característica o nota del fenómeno jurídico al cual hace referencia García Amado respecto al tema de la historicidad, obviamente al derecho natural no se le aplica. Pero tal vez creo que merecería, ya que vamos a comenzar hablando de Benjamin Austin nuevamente, hacer tal vez una precisión respecto a que nosotros, dentro de lo que es la Facultad de Derecho, dentro de lo que es el mundo del derecho, nosotros nos encontramos dentro de un sistema que se llama Sistema Continental Romanista, y nosotros más que nada hacemos digamos, un análisis de ese tipo de sistema. El sistema continental romanista es un sistema de derecho en el cual la principal y casi excluyente fuente del derecho es la ley escrita. Estamos obviamente en ese sistema continental romanista dentro de lo que es el sistema de derecho positivo, dictado por el hombre. O sea, estamos analizando un derecho que es, no un derecho ideal. Dentro del sistema continental romanista, que obviamente tiene su origen en el antiguo derecho romano y que se ha extendido por toda la Europa continental, y a través de España se ha extendido a toda la América Latina, tiene otro sistema también dentro del mundo occidental, que es el sistema del common law o sistema del derecho común, en el cual la principal fuente de derecho es el precedente judicial, es el caso, es la norma que se va creando a través de distintas decisiones de jueces que resultan coincidentes. O sea, hay una diferencia entre lo que sería la principal fuente de derecho positivo, siempre en el sistema de common law, que es el precedente judicial, y el sistema continental romanista, que es la ley. Y ahora vamos a hacer un poquito de referencia a Benjamin y Austin. Pero nosotros siempre nos encontramos dentro de lo que es el derecho, que es esta forma de regulación de la vida en sociedad que se ha extendido dentro del mundo occidental y dentro de todo cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que lo que es la regulación de la vida en sociedad de China, de, por ejemplo, Japón, o de países que adhieren a una religión de tipo musulmán, es distinta. O sea, nosotros estamos hablando de lo que es nuestro sistema de derecho. Y, obviamente, la ciencia del derecho se empieza a constituir como tal, y a su vez, además de la ciencia, la teoría general del derecho, que es como una metaética de la ciencia del derecho, que es la que se ocupa de analizar lo que son los conceptos jurídicos generales, que se encarga además de analizar las diferentes concepciones del derecho, que es además
la que se encarga de analizar, o sea, los conceptos jurídicos fundamentales vendrían a ser los signos primitivos que todo lenguaje encontramos dentro de la parte de la sintaxis. También cómo se forman las normas jurídicas. Estas son las reglas de formación sintáctica de un lenguaje y también son las reglas de formación dentro de lo que es un sistema jurídico, porque se expresa el derecho positivo en lenguaje, ya sea escrito u oral o en conducta, pero también la conducta es una manera de comunicar. Siempre estamos hablando de lenguaje, estamos comunicando, porque el derecho es como el lenguaje, un sistema de comunicación, como ya lo vimos. Y también dentro de la teoría del derecho vemos las reglas de derivación, vemos cómo se van derivando de normas otras normas, y eso lo vamos a ver cuando veamos sistema jurídico, en donde vamos a analizar dos tipos de derivación dentro de un sistema. La derivación legal, que es la dinámica, y lo que es la derivación de deducibilidad, que es la derivación estática. Además de analizar en lo que es teoría del derecho, lo que es el razonamiento jurídico y los problemas de interpretación con los que nos encontramos cuando tenemos que analizar el derecho, cuando lo estamos investigando, cuando lo estamos aplicando. Entonces, la teoría del derecho como tal surge cuando el derecho comienza a ser derecho positivo. Y sobre todo, o sea, nosotros tenemos una distinción, ese derecho positivo en algunos países se ha codificado y en otros países no ha logrado la codificación, pero también es derecho positivo, porque es derecho que emana de una autoridad humana, como lo es en el sistema de common law, que emana de las decisiones anteriores de los jueces, y como lo es en el sistema continental romanista, que emana del legislador. Y obviamente comenzamos a hablar de la teoría del derecho, de la ciencia del derecho, de la filosofía del derecho, que se ocupa de analizar no el derecho que es, sino el derecho que debe ser, el derecho ideal. Comienza obviamente a partir de que el iluminismo y su vertiente de racionalismo comienzan a desarrollarse durante los siglos XVIII y XIX. En lo que es la Europa continental, a partir sobre todo de la Revolución Francesa y del proceso de codificación que comienza Napoleón, vemos que se comienza a configurar un modelo de derecho que es el sistema continental romanista. Pero en Gran Bretaña, a pesar que tanto Bentham como Austin, trabajaron, sobre todo Bentham, por lograr la codificación de lo que es el sistema jurídico británico, no lograron esa codificación. De hecho, la Constitución británica es una constitución no escrita, consuetudinaria. Pero comienza, diríamos, esta teoría del derecho, esta ciencia del derecho, a partir que tenemos un objeto de estudio y de descripción, que es el derecho positivo. ¿Esto les queda claro? ¿Sí? Bien, bueno, entonces ahora ya nos metemos, luego de esta aclaración, nos metemos directamente en lo que es norma jurídica y lo que es las teorías imperativistas o teorías reduccionistas de la norma jurídica. Bueno, el tema de caracterizar a la norma jurídica está directamente relacionada con la individualización de los sistemas jurídicos. O sea, hay una discusión en la teoría en cómo nosotros podemos individualizar a un determinado sistema jurídico.
y hay dos sistemas o dos modos, diríamos, de lograr esta individualización de un sistema jurídico. Uno de esos modos, esos sistemas, es la posición que se denomina reduccionista, que lo que busca es encontrar alguna característica de la norma jurídica que la distinga de otro tipo de normas, como pueden ser las normas religiosas o como pueden ser las normas morales, que también son normas que regulan conductas, y a través de esta característica distintiva y común que tienen, nosotros lo que vamos a hacer es identificar a un sistema como aquel que esté conformado en su totalidad por este tipo de normas que presentan esta característica o estructura común. En cambio, la otra posición es la que lo que hace es no individualizar a la norma jurídica, sino individualizar al sistema. Entonces, por determinadas características, como pueden ser, por ejemplo, que son normativos, que contienen sanciones, que son institucionalizados, o sea, por determinadas características de hecho, y una vez que individualizan al sistema, todo lo que esté dentro del sistema, por pertenecer a un sistema que lo caracterizamos como jurídico, va a ser una norma jurídica, porque está dentro de un sistema que es jurídico. Bien, en este primer modelo que yo les acabo de describir, que se denomina reduccionista, podemos ubicar a Bentham. Esperen que ahora voy a enfocar para el pizarrón, así vamos escribiendo un poquito. Y aquí lo tengo. Díganme ustedes si se visualiza correctamente. Bien. Entonces, Bentham Austin y Kelsen. Bien. Estos tres autores, no existen dudas, la doctrina en ubicarlos dentro de autores que nos dan una caracterización de la norma jurídica reduccionista. ¿Por qué? Porque consideran que la norma jurídica tiene una determinada estructura o contenido, y si no se adecúa a esa estructura o contenido, para ellos no es una norma jurídica. Obviamente, estos autores nos van a dar, recuerden la clase de repaso que tuvimos el viernes pasado, nos van a dar un modelo de sistema jurídico que yo les dije que es simple. Simple porque está conformado por un solo tipo de normas que tienen un determinado contenido o determinada estructura. Modelo simple de sistema jurídico. Bien. Respecto a Bentham y Austin, son autores ambos anglosajones, ambos británicos, del siglo, podemos ubicarlos siglo XVIII y XIX, que se los considera los autores que comienzan a desarrollar el positivismo jurídico. Si bien tenemos como antepasado a Thomas Hobbes, que podemos tener como antecedente como el primer positivista, pero en realidad quienes comienzan a trabajar en forma sistemática y son considerados los fundadores o los padres de lo que es el positivismo, son Bentham y Austin. Bentham es muy conocido por una polémica que tuvo con otro autor, Blackstone,
polémica entre Blackstone y Bentham se centraba en que Bentham quería el tema de codificar al sistema jurídico británico y Blackstone decía que esto no era todavía posible, que no era aconsejable. En definitiva, el que se impuso en esta polémica fue Blackstone, porque el sistema jurídico británico no se termina de codificar, como sí sucedió sobre todo en Francia y a través de Francia en otros países de la Europa continental. Bentham, además, su, diríamos, posición jurídica, él no, ni Bentham ni Austin son escépticos éticamente. Y más concretamente Bentham, que es uno de los fundadores o que han desarrollado una posición de ética normativa que es el utilitarismo y que ha tenido muchísimo auge, sobre todo en Estados Unidos, como una posición de ética normativa en la cual se apoya la sociedad y la organización económica capitalista. Y que luego, contra algunos excesos de esa posición de ética normativa, surge la posición de Rawls, que siguiendo a Kant, intenta ponerle tal vez un freno a algunas consecuencias no deseadas de lo que era la posición, de lo que es la posición ética normativa utilitarista, concretamente. Bien, tanto Bentham como Austin consideran que la norma jurídica es un mandato. Ellos centran la caracterización de la norma jurídica en dos conceptos. Por un lado, el concepto de mandato y por otro lado el concepto de soberano. Con algunas, diríamos, diferencias entre ambos, obviamente. Para Austin el soberano es ilimitado, en cambio para Bentham la soberanía admite limitaciones, puede ser parcial. Pero para ambos la norma es un mandato general emanado de un soberano y que además se establece una sanción. Y es soberano para ambos autores aquella persona que recibe un hábito de obediencia por parte de una determinada población y que a su vez él no se encuentra bajo el mandato de ninguna otra persona. O sea que no hay ninguna persona por sobre él que resulta soberana. Él no le debe obediencia a nadie. Otra distinción entre Bentham y Austin es que ambos distinguen entre lo que es la filosofía del derecho o ciencia censoria y la teoría general del derecho. Una estudia el derecho que debe ser el derecho ideal, en cambio la otra estudia el derecho que es. Ambos hacen esta distinción, pero Bentham termina dándole, o sea, se dedica más a lo que es la ciencia sensoria, más al derecho que debe ser, sobre todo por la importancia y el desarrollo que le da a lo que es la ética normativa utilitarista. En cambio, Austin hace mayor hincapié en lo que es la teoría del derecho, el estudio del análisis del derecho que es, y es además el que comienza a elaborar lo que luego desarrolla más acabadamente Kelsen, que son los conceptos jurídicos fundamentales. También hay una distinción entre ambos respecto a que Bentham
considera que además de las normas que establecen obligaciones, que son prescriptivas, hay normas que establecen permisiones. Y él es el primero que esboza, antes que von Wright, el tema de lo que son los operadores deónticos. Él ya comienza a hablar de obligatorio, de prohibido, de permitido, o sea, ya comienza a insinuar esta característica que tienen las normas jurídicas. Para Austin, obviamente, las verdaderas normas, las normas jurídicas auténticas, son aquellas normas emanadas de un soberano, de tipo general, y que además establecen, son prescriptivas, establecen una obligación, establecen una sanción. Pero junto a ellas, también considera que hay algunas leyes que son impropias, como son, por ejemplo, la costumbre, o como son las normas del derecho internacional, que no se puede identificar un soberano que las haya dictado, al igual que la costumbre, aquellas normas también que no establecen sanciones, o aquellas normas que si bien emanan del poder legislativo y que también las considera normas, no establecen una sanción, sino que son normas que lo que hacen es interpretar otras normas que fueron emanadas del poder legislativo, que son auténticas normas jurídicas. Bien, con esto terminamos con Benham y Austin. Recuerde que son autores imperativistas o reduccionistas, porque consideran que las normas todas son mandatos generales emanados de un soberano y que establecen una determinada sanción. Estas son las auténticas normas jurídicas. Ni Austin ni Benham son escépticos éticamente, a diferencia luego de Kelsen. Bien, ahora nos vamos a ir a nuestro amigo Hans Kelsen. Bien, Kelsen es un autor del siglo XIX, que fallece en el año 1979, que ha tenido una larga y extensa actividad jurídica. Él pertenecía al Círculo de Viena, debe emigrar a Estados Unidos, se va a Estados Unidos cuando comienza a desarrollarse y a expandirse el nazismo, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay una cosa que luego vamos a analizar un poquito más detenidamente cuando veamos los problemas en lo que es el concepto de validez en Kelsen, pero que voy a hacerles una breve referencia. Ahora, simplemente una pequeña introducción. Kelsen, y en esto sigo más que nada a Eugenio Buligin, cuando comienza a analizar el problema de validez, el concepto de validez en Kelsen, dice que se advierte en Kelsen que existen dos corrientes filosóficas a las cuales él adhiere. Por un lado, él adhiere a la posición kantiana. Hay muchos conceptos que él toma de la posición kantiana, como lo es el tema de la normatividad de la ciencia del derecho, como lo es el concepto de la norma fundante básica, como lo es el concepto de validez como fuerza obligatoria, pero que también hay una vertiente filosófica que es netamente positivista, que además tiene una posición escéptica éticamente y que hace una distinción sumamente marcada entre lo que es el mundo del ser y del deber ser. Y va realizando un análisis, sí. Sí. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. El tema me parece súper interesante y quería preguntarte si podrías, como opción, ¿no? Obvio, después que hacer la clase, hacernos un PowerPoint como nos hizo la otra vez con la unidad 2 con respecto a esto que está explicando. Para que ¿De validez? Sí, de la separación de lo que copió en el pizarrón, si eso lo podría después hacer tipo en un PowerPoint como hizo la clase anterior. Bien, sí, después lo hago. Bueno, sí. gracias, Déjenme perdón. que lo prepare, porque ese no lo tengo preparado y se lo subo. Dale, Podría gracias. hacerles un resumen
de Sí. lo que es toda la unidad, para después Buenísimo. seguirle. Sí, yo estaba leyendo recién Sí. y voy siguiendo la clase y con respecto a los temas de Rodríguez. Y entonces, como Rodríguez es mucho contenido, que si bien está bien porque hay que leerlo, pero la clase al estar interesante, si nos podría hacer como hizo con la unidad 2. Bien, Dale, bien, bien. gracias. Y además Gracias. igual les voy a dar una clase de repaso presencial, de resumen. Sí, 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 sí. Sí, Estuve bien, escuchando al principio. Gracias. bien. Bueno, continuamos. El tema, que después lo vamos a ver igual mucho más detalladamente en sistema jurídico, en Kelsen, es que Kelsen, en la primera, o sea, se pueden advertir diferentes periodos en lo que es el tema de, digamos, la producción jurídica y teórica de Kelsen. El primer periodo es donde tenemos la primera versión de la teoría pura del derecho y se da hasta más o menos 1940, en que él emigra a Estados Unidos. Luego tenemos otro periodo donde está la segunda versión, está la traducción de la teoría pura del derecho al francés, que es casi una nueva versión, y una segunda versión de la teoría pura del derecho, que es de 1940 a 1960, es donde él está en Estados Unidos. Y luego el último periodo es de 1960 en adelante, hasta que él fallece, en donde vemos que él va abandonando muchos conceptos sobre los cuales insistía, como sobre todo el de la norma fundante básica, que le fueron creando en realidad más problemas que soluciones dentro de la coherencia de su teoría. Concretamente, Bulin dice que el problema que se plantea en Kelsen es que Kelsen nace kantiano y que a medida que va investigando, va escribiendo y se le van haciendo observaciones, porque Kelsen es el punto de partida del positivismo jurídico moderno, esto no hay ningún tipo de duda. Todos parten de Kelsen, pero todos van también criticándolo a Kelsen. Entonces, a medida que se le van planteando críticas, él va tratando de justificar su posición o modificarla si las críticas eran certeras, y obviamente esto hace que su doctrina esté en continua evolución. Y lo que dice Bulin es que en realidad nace kantiano y se muere positivista, porque a medida que va avanzando en la evolución de su teoría, va cada vez dejando, en palabras de Bulin, atrás sus herejías kantianas y va cada vez afirmándose más su posición positivista. Teniendo en cuenta esto, Kelsen hace una distinción, dos purificaciones, por eso se habla de la teoría pura del derecho, dos purificaciones a las cuales yo ya hice referencia en la clase de resumen que les di el viernes. Por un lado, de las ciencias de la naturaleza, o sea, distingue, purifica la ciencia del derecho por un lado de las ciencias de la naturaleza y por otro lado de lo que es la axiología jurídica, el tema de los valores. Bien, por eso, para comenzar a analizar la caracterización de la norma jurídica en Kelsen, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Kelsen distingue entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Mundos que se mueven además con diferentes reglas. El mundo del ser, que es el mundo de la realidad, se mueve por digamos, el enlace es la causalidad. O sea, ante una determinada causa tenemos un determinado efecto y esa relación entre causa y efecto lo da la naturaleza. O sea, es algo que el hombre no puede modificar, sino que simplemente tiene que analizar, y eso lo analizan sobre todo los científicos, que el mundo se mueve naturalmente con determinadas reglas y que ante una determinada causa va a suceder una determinada consecuencia. Si yo pongo el agua a hervir en la cacerola, va a llegar un momento en el cual va a llegar a los 100 grados y va a hervir. Eso es algo, digamos, una ley natural, de causa-efecto. En cambio, en el mundo del deber ser, la relación entre los diferentes fenómenos es una relación de imputación. No es una relación natural, es una relación que el hombre crea
en forma arbitraria o por acuerdos y que puede modificar. Esta es cómo se manejan en forma diferente estos dos mundos. En uno es la voluntad humana la que crea la norma, la que imputa determinadas consecuencias a determinada conducta, y esas consecuencias de esa conducta son consecuencias que el hombre voluntariamente establece a través de esta relación entre una norma y una determinada causa de esa norma, a través de lo que es la imputación, y que puede modificar las consecuencias de una determinada norma si así lo desea, y la puede derogar, la puede modificar. Entonces, son mundos que se mueven de manera diferente. Obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que, teniendo en claro esta distinción, las normas jurídicas son normas que se ubican dentro, son juicios del deber ser, se ubican dentro del mundo del deber ser. Él habla de la normatividad, de lo que es, tal vez con un error, la ciencia del derecho, pero en realidad la normatividad, lo que son las normas. Entonces, la primera distinción que tenemos que tener en cuenta en la posición de Kelsen es esta distinción entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Hay otra distinción que realiza, que es el sentido subjetivo y el sentido objetivo. Kelsen dice que hay que distinguir dentro del mundo jurídico entre el sentido que una persona le da a una determinada acción con lo que es el sentido objetivo que esa acción tiene para el mundo del derecho. Obviamente, cuando hablamos de sentido objetivo y nos estamos refiriendo a un tema jurídico, van a ser las normas las que le van a dar a esa conducta, que es una conducta humana, que es una conducta con un determinado sentido subjetivo y que está dentro del mundo del ser, es la que le va a dar la norma jurídica ese sentido jurídico, ese encuadre jurídico, ese sentido objetivo a esa conducta humana. Y este sentido objetivo y este sentido subjetivo que él distingue, está íntimamente relacionado con un concepto del cual yo les hablé también, creo que en la clase de resumen del día viernes, que es el concepto de validez. Él necesita encontrar un sustento de la norma, que en definitiva es una creación humana, es una creación que emana de un acto de voluntad, es independizar la norma del acto de voluntad que la ha creado. Y la independiza diciendo que la norma, si bien nace de un acto de voluntad, con un sentido subjetivo, adquiere este carácter jurídico a través de lo que es el concepto de validez, que es la que le da existencia y subsistencia a la norma dentro de lo que es el ámbito jurídico. Él dice que una norma es solo aquella que emana de una autoridad autorizada para dictar las normas. O sea, él habla que una norma pertenece a un sistema jurídico si es válida. Y es válida si ha sido creada de acuerdo a lo que establece otra norma superior de ese sistema en cuanto a la autoridad que establece esa norma, de acuerdo al procedimiento que establece esa norma y de acuerdo al contenido que establece esa norma. Vamos a volver nuevamente cuando veamos más detalladamente el concepto de validez y lo que es los criterios de pertenencia y de individualización de normas. Por ahora lo dejamos acá. Entonces, lo que hemos visto es que las normas jurídicas en Kelsen son juicios del deber ser.
que él distingue además entre lo que es el mundo de la naturaleza, que se mueve por la causalidad, y lo que es el mundo del derecho, que se mueve por lo que es la imputación. Y vimos que para Kelsen las normas son juicios del deber ser. También Kelsen dice que las normas tienen diferentes ámbitos de validez. Estos ámbitos de validez son bien, los ámbitos de validez de la norma, que después lo van a volver a analizar con el doctor Gambini, cuando vayamos viendo los diferentes conceptos jurídicos básicos, son el ámbito material, el ámbito personal, el ámbito temporal y el ámbito espacial. El ámbito material es la acción que la norma establece, regula, es el contenido en Fornray. ¿Recuerdan ustedes los elementos de las prescripciones en Fornray? En el ámbito material es el contenido. Es la acción o actividad humana que se encuentra regulada por la norma. El ámbito personal son las personas que se encuentran relacionadas con esa norma. O sea, es la persona que realiza la conducta, la acción o actividad, es la persona que sanciona, es la víctima. Y esto está relacionado, obviamente, con la autoridad y el sujeto normativo dentro de lo que es los elementos de las prescripciones en Fornray. El ámbito temporal y el ámbito espacial están relacionados con lo que Fornray llama la ocasión. Las normas generalmente se dictan para aplicarse a partir del momento en el cual han sido sancionadas o promulgadas. Generalmente se dictan para el futuro. Fíjense en que una de las características de el derecho penal, una de las garantías del derecho penal, es la irretroactividad de las normas. Independientemente de eso, hay situaciones en las cuales, en el ámbito penal, por ejemplo, las normas pueden ser retroactivas siempre y cuando sean en beneficio de la persona imputada. Por ejemplo, yo cometo un determinado delito que tiene una determinada pena. Cuando me están juzgando, se modificó la figura penal y se dictaron nuevos agravantes, o por ejemplo, yo cometo un homicidio, hombre, mato a mi pareja, mato a mi cónyuge, o sea, mato a una mujer y me estaban juzgando por homicidio, en el interín se modifica y se crea la figura del femicidio, que agrava obviamente la condena. Bueno, en ese caso, si yo el hecho lo cometí con anterioridad, obviamente no voy a poder ser juzgado por femicidio ni condenado por femicidio. Pero, si yo, por ejemplo, cometo el hecho
y mato a mi mujer en época en la cual estaba vigente la figura del femicidio. Y resulta que puede ocurrir, se modifica y alguna de las variantes del femicidio tiene algún tipo de atenuación. Y yo encuadro en esa atenuación. A pesar que la norma que regía cuando yo cometo el hecho era más grave, cuando me van a juzgar y a condenar, a mí me tienen que aplicar, si fue modificada, la norma más benigna. Entonces ahí vemos cómo la retroactividad o irretroactividad juega siempre a favor de lo que es la persona imputada. También en materia civil, sobre todo con el Código Civil y Comercial nuevo, que modifica en muchísimas figuras, trae modificaciones importantes, vemos que hay todo un artículo que establece cuando tenemos, digamos, efectos o tenemos contratos en vías de ejecución o efectos no cumplidos, cómo va a funcionar el tema. O sea, establece claramente, las normas no son retroactivas, salvo que, y establece todos los supuestos en los cuales sí impera, o sea, se puede aplicar la retroactividad. Bien, y el ámbito espacial obviamente es, digamos, el territorio en el cual se aplican las normas. Nosotros tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como tenemos una organización de tipo federal, vemos que algunas normas son nacionales y otras son normas que se aplican en las provincias, o sea, tenemos diferentes espacios de aplicación de las normas, qué tipo de normas, y también el tema de lo que es el territorio donde se aplican está muy relacionado con lo que es el derecho internacional privado, que es aquel que rige y establece qué normas se aplican cuando hay un punto de conexión, en el caso que tenemos que resolver, un punto de conexión extranjero, ya sea porque, por ejemplo, el punto de conexión puede ser personal, puede ser material, hay diferentes puntos de conexión. Por ejemplo, que la persona sea una persona extranjera o que tengamos un matrimonio que se celebró en el extranjero, pero que están viviendo en la Argentina y que se quieren divorciar y el divorcio se va a efectuar en la Argentina. O sea, vemos que muchas veces cuando hay un punto de conexión extranjero, debemos aplicar normas en nuestro país que no forman parte de nuestro derecho, que son normas que se van a aplicar, pero que no son válidas en nuestro sistema jurídico. Se van a aplicar porque hay un punto de conexión, pero que en realidad son normas que pertenecen a un sistema jurídico extranjero. Estos son todos temas de derecho concretamente internacional privado. Bueno, sigamos adelante donde metí el borrador. Miren qué borrador que tengo. Bueno, siguiendo con Kelsen, a su vez, además, bueno, de establecer que las normas son juicios del deber ser y también de establecer que tienen diferentes ámbitos de validez, hay una característica que en Kelsen es central y que es el tema de la coacción. Para Kelsen, las normas jurídicas, para ser normas jurídicas, tienen que contener una sanción. Esta es la característica distintiva y reduccionista en Kelsen. Para Kelsen, una norma solo es una norma jurídica si establece una sanción, un acto coercitivo. Para Kelsen, la coacción, o sea, la sanción en realidad concretamente, es el concepto primario
en su teoría, porque de este concepto primario se derivan, como van a ver más adelante, directa o indirectamente, todos los conceptos jurídicos fundamentales. Bien, volviendo al tema de lo que es la sanción o la coacción, observamos que los sistemas de motivación de conducta pueden establecer sanciones, o sea, un perjuicio que una persona puede llegar a sufrir si comete un determinado acto, o puede establecer premios a fin de incentivar una determinada conducta. Los sistemas que tratan de motivar la conducta a través de premios o de sanciones, fíjense ustedes que nosotros también tenemos en nuestro ordenamiento jurídico algunas normas que establecen premios. Por ejemplo, si uno paga por adelantado la tasa de alumbrado barrio de limpieza, la paga a principio de año va a tener una disminución en el monto de tanto. Si uno tiene un buen cumplimiento en el pago de los impuestos, va a tener una determinada cantidad de beneficios. O sea, siempre, esos serían, diríamos, incentivar una determinada conducta a través, en este caso, de un premio. Hay dos técnicas de motivación de conductas. Directa e indirecta. Las técnicas de motivación de conducta directas es, por ejemplo, la moral, que dicen directamente lo que uno debe hacer. Tenés que hacer esto, nada más. En cambio, las técnicas de motivación de conducta indirectas tratan de incentivar la conducta correcta a través de la amenaza de sanciones o el ofrecimiento de determinados premios. Por eso se llaman técnicas indirectas de motivación de conducta. Si vos realizas esta conducta, te voy a beneficiar en una baja de impuestos. Si vos matas a alguien, te voy a aplicar una pena de 8 a 25 años y vas a estar detenido y vas a tener. A ver, acá me está haciendo una pregunta. Profe, pero si no tiene sanción, ¿no es norma? ¿No hay ninguna? ¿Para qué si no tiene sanción no es norma? Y si nos encontramos con normas sin sanción dentro de un ordenamiento, sí, de un ordenamiento, ¿qué es lo que dice Kelsen? No, son normas incompletas, porque son normas que en algún lugar nosotros vamos a tener que encontrar una sanción. Entonces, dice, en el ámbito civil, después vamos a ver las críticas, en el ámbito civil, la sanción es la ejecución forzada de bienes o la nulidad de un determinado acto jurídico, que es una sanción. Pero para él, una norma solamente va a ser jurídica si contiene una sanción. Después sí, igual vamos a ver las críticas y todo esto, pero estamos hablando de Kelsen ahora. Bien, entonces, para Kelsen, el derecho es una técnica de motivación de conductas indirectas, porque no dice directamente lo que se debe hacer, sino que a través de la amenaza de la aplicación de sanciones, en algún caso, otorgamiento de algún premio, lo que hace es que la persona cumpla con la conducta que se considera correcta. Bien, ¿hasta acá estamos bien? A su vez, y teniendo en cuenta esto, él para caracterizar, además que el derecho es una técnica indirecta de motivación de conducta, porque para que una norma jurídica sea jurídica es necesario que tenga una sanción, o sea, la coacción. Luego va además caracterizando que
cómo funciona el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente hay diferentes tipos. ¿Alguien me preguntó algo? No, las motivaciones son directas o indirectas. Las técnicas de motivación de conducta pueden ser directas o indirectas. Directa es la moral, que establece lo que se debe hacer, nada más. Las indirectas son las que a través de la amenaza de una sanción o la promesa de un premio intentan, diríamos, incentivar lo que es la conducta correcta. Bien. Esto era lo que me preguntabas. Sí, yo pregunté, profesora, gracias. Bien, sí, gracias. Bien. A su vez, las sanciones pueden ser de dos tipos. Las sanciones pueden ser inmanentes o trascendentes. Las sanciones inmanentes son las que son aplicadas por una autoridad positiva. Las que ordena aplicar un juez y que las termina aplicando una determinada autoridad administrativa. En cambio, las sanciones trascendentes son las que aplica una autoridad no positiva, no empírica. Por ejemplo, Dios. A su vez, las sanciones inmanentes pueden ser socialmente organizadas o inorgánicas. Porque socialmente organizadas es cuando el ordenamiento jurídico establece autoridades y procedimientos para la aplicación de una determinada sanción. Por ejemplo, el juez juzga, dicta una sentencia, establece una determinada sanción. Si la persona voluntariamente no la cumple, va a haber una autoridad administrativa que la va a obligar a que la cumpla. O sea, el Estado centraliza la aplicación de esa sanción. Pero puede suceder, lo que eran las sociedades primitivas, que las sanciones se aplicaban de manera inorgánica, o sea, cualquiera que se sentía de repente afectado por algo, podía tomar represalia contra la persona que de repente lo había dañado. Inclusive hasta la aplicación podía ser ilimitado. O sea, la primera limitación es la de ojo por ojo, diente por diente. Y luego la segunda limitación es cuando ya conformado el Estado, es el Estado el que centraliza el monopolio de la fuerza estatal. Es el Estado el que aplica las fuerzas. El individuo solamente puede aplicar la fuerza en casos específicamente establecidos. Legítima defensa, un arresto civil,
es una cuestión de urgencia, pero es el Estado el encargado de ejercer ese monopolio de las fuerzas estatales. Por lo tanto, la norma jurídica... Sí, Lucía, no te escucho. Disculpe, perdón. Sí, me parece que se está cortando, ¿me están escuchando bien? Porque veo, sale bien el sonido con algunos problemas. Ah, bien. Bien, ¿puede repetir las sanciones inmanentes? Sí, la sanción inmanente es la que aplica una autoridad positiva. Las trascendentes son las que aplica una autoridad no positiva, como es Dios, por ejemplo. En cuanto a las inmanentes, pueden ser organizadas o pueden ser inorgánicas. O sea, orgánicas son las que son aplicadas por un determinado órgano, de acuerdo a un determinado procedimiento y de acuerdo a una organización que establece el sistema. Inorgánicas es cuando cualquiera puede sancionar. Sociedades primitivas o en lo que es, inorgánicamente, lo que es el derecho internacional, en el derecho internacional vemos que no tenemos órganos de aplicación de sanciones. En realidad son los mismos estados que se sienten agraviados los que toman represalias, los que sancionan económicamente, los que invaden un país, los que, o sea, ahí vemos que no hay una sanción orgánica. Es totalmente inorgánico en lo que es el derecho internacional. ¿Les queda claro? O sea, el ejemplo de lo que es una sanción inorgánica. El derecho internacional no tiene ni órganos de creación ni órganos de aplicación. Los órganos que tienen derecho internacional son todos de competencia voluntaria. O sea, si el Estado no se somete o no se quiere someter, ese organismo internacional no tiene competencia. La competencia es voluntaria. Y ustedes ven bien cómo funciona el derecho internacional. Dirían. Yo tengo un problema con el derecho. Cuando yo di derecho internacional público, me tocó dar no sé si les conté, me tocó la bolilla una de las bolillas que me tocó. Yo soy muy vieja y nosotros cursamos hace mucho tiempo, y en la época en que había examen de ingreso y cupo. O sea, no solamente alcanzaba con aprobar el examen de ingreso, sino que además teníamos un cupo de 50 personas por año. O sea, si no entrábamos dentro de los 50, por más que hubiéramos aprobado, fuera. Bien, teníamos 6 años de carrera, porque nos habían agregado una serie de materias relacionadas con el derecho del mar, que después nos dijeron que nos iban a dar un título, que éramos especialistas en derecho del mar, no nos dieron ningún título, especialista en nada. Tuvimos un año más, cursada obligatoria anual, con límites de aplazos, con límites de materias, y teníamos 1, 2, 3 llamados al año para dar examen. O sea, teníamos que cursar, nos tomaban asistencia hora por hora, teníamos un bedel que nos tomaba asistencia, aparte éramos 50 nada más, no tenían individualizados. Yo una vez le pregunté al profesor por qué me ponía PT cuando me ponía coso. A uno nos ponía PT, entonces me dice presente tarde. ¿Por qué presente tarde? Yo tenía un problema, me tenía que tomar el colectivo, la facultad funcionaba en el Colegio San Alberto, y trabajaba además a la mañana, porque trabajaba en el tribunal, y si a la tarde me tenía, entonces llegaba siempre 5 minutos después por el colectivo que me tomaba. Y el simpático profesor me ponía PT, presente tarde. Igual la materia la probé muy bien, a pesar del PT, que suena hasta espantoso, PT, pero bueno, presente tarde me ponía. Pero independientemente de eso, nosotros dábamos toda la materia con bolillero, oral, toda junta. Eso era lo que teníamos. Y me tocó una de las unidades, sacábamos 2 unidades, una de las unidades que me tocó, después me había mirado del Partido de Brasil, me está preguntando, que me toca es responsabilidad internacional del derecho internacional. Y yo con el derecho internacional estoy muy peleada, muy enojada. Entonces,
me acuerdo que tenía Piombo y a Hoff, Eduardo Hoff, Eddie Hoff, de profesores. Y Eduardo Hoff era un experto en responsabilidad internacional, había escrito libros, era su especialidad, integró el Tribunal de la Haya, una eminencia. Y yo me siento y le digo, dígame qué es responsabilidad internacional. Mire, para mí la responsabilidad internacional no existe. Así empecé el examen. Y me dice, ¿cómo? Mire que yo escribí, sí, pero para mí no existe. ¿Y por qué no existe? Entonces empecé a explicar por qué para mí no existía. Porque decía que en realidad la materia de derecho internacional funciona por lo que es la fuerza. Y sobre todo, como está organizada en Naciones Unidas, que tenés un consejo de seguridad donde tenés 5 países que son permanentes porque fueron los que ganaron en la Segunda Guerra Mundial. Son Rusia, Estados Unidos, bueno, no sé, los que ganaron. Entonces yo no existe. ¿De qué responsabilidad internacional me habla? ¿De qué represalia? ¿De qué justicia? Y le empecé a dar todos los ejemplos y todos los motivos y argumentos por los cuales yo consideraba que la responsabilidad internacional no existe. A lo que el doctor Koch me dijo que no estaba de acuerdo conmigo, pero que había fundamentado perfectamente mi posición y me puso un 8. Así que, pero bueno, eso, derecho internacional, son sanciones inorgánicas. ¿Mm? En cambio, en los estados nacionales, las sanciones son orgánicas, porque tenemos órganos que están encargados específicamente de ejercer el monopolio de la fuerza estatal. ¿Les queda claro? Bien. Y acá estoy viendo, buenas noches, una pregunta en el caso del Partido Argentina de Brasil. Pasó que no se jugó por una entidad gubernamental, porque una entidad no permitió que uno jugara y por eso era ilegítima su partido. Bueno, lindo, iba a utilizar un término que no es acertado. Acá hay 2 temas. En realidad, el problema que se plantea, y en esto tiene razón Messi, miren que a mí no me gusta Messi, ¿no? Pero, y en esto tiene razón Messi, que lo que les pregunta es, si ustedes sabían esto desde que llegaron al país, que en realidad estaban infringiendo las leyes inmigratorias, y esto es cierto, y estaban en el estadio desde hace 6 horas, ¿por qué razón permitieron que ingresaran a campo de juego y les vienen a notificar en el medio del partido que finalizado el partido los van a deportar? Porque en realidad les venían a avisar que jugaran, pero que cuando terminaban los deportaban. En realidad hubo un mal manejo por todos lados. Hubo una avivada argentina de hacerlos, diríamos, ellos, el problema era con los que venían desde Gran Bretaña, que no declaran que venían desde Gran Bretaña porque en realidad triangulan el viaje. Y el problema era que las declaraciones juradas eran falsas, no decían lo que tendrían que haber dicho. Ese es el problema. Pero realmente ahí hubo, digamos, una avivada criolla nuestra y además un muy mal manejo político también por parte de Brasil en decirles, miren, ustedes llegaron, ustedes no pueden jugar, ustedes se tienen que ir porque o hacen la cuarentena como la que tienen que hacer cualquier hijo de vecino. Hubo un mal manejo por todos lados. No sé cómo va a terminar la historia, si ya se ha resuelto, pero en realidad hubo un mal manejo, tal vez político por parte de Brasil por un lado, y también hubo una, digamos, cierta avivada, porque fíjense ustedes que los jugadores de la selección de Brasil que jugaban en equipos de Gran Bretaña no viajaron, porque sabían que no podían entrar por el tema de que venían de Gran Bretaña. No sé si contesto eso, pero en realidad las autoridades migratorias tienen todo el derecho del mundo en establecer pautas y determinar quién entra y qué sale y cómo. Eso es así. Vos estás citando un país que tiene determinadas pautas y las tenés que respetar. Lo que pasa es que se manejó, digamos, muy políticamente la situación, o sea, directamente no los tendría que haber dejado jugar, y también hubo un manejo digamos, siempre dicen lo que es la viveza criolla por otro lado. Bueno, no sé dónde estaba, me perdí. Estaba, creo, por el tema de las características de lo que es la coacción. Y les dije que la coacción además puede ser orgánica o puede ser inorgánica. A su vez, bien,
¿cuáles son las características para que una norma que establece sanciones sea una norma jurídica? En el caso de las normas jurídicas, nos encontramos con sanciones inmanentes, coactivas, porque se puede hacer uso de la fuerza, porque también también nosotros podemos tener sanciones inmanentes que son coactivas y otras que son no coactivas. O sea, yo puedo, por ejemplo, establecer una determinada sanción, una autoridad puede establecer una determinada sanción, pero que no se apoya en la fuerza. O sea, si la persona no cumple con la sanción que yo le apliqué, yo no la voy a obligar por la fuerza a cumplirlo. Entonces, esa sanción es una sanción no coactiva, porque en realidad la sanción consiste en la privación de un bien y también la que es jurídica tiene la posibilidad de ser aplicada por la fuerza, la jurídica. O sea, ¿cuáles son los 4 elementos de la sanción? Consiste en la privación de un bien que se considera valioso para la sociedad, es aplicada por una autoridad competente, es consecuencia de una conducta y además tiene la posibilidad, la sanción jurídica, de ser aplicada en forma coactiva, o sea, por la fuerza. Entonces, la sanción que es jurídica es inmanente porque es aplicada por una autoridad positiva, es además orgánica porque la aplica un determinado órgano, es coactiva porque admite la posibilidad de utilizarse la fuerza y en ese caso nos encontramos con una norma jurídica. Las normas jurídicas contienen una sanción que consiste en la privación de un bien, es orgánica porque la aplica una autoridad competente y además admite, en caso que la persona no cumpla con la sanción que se le aplique, la posibilidad de ser ejecutada coactivamente por la fuerza. Bien, y ahora vamos simplemente a hacer una clasificación de las normas, cómo clasifica las normas, cuál es la estructura de la norma en Kelsen. Y con esto terminamos. Bien. Para Kelsen, las normas son juicios condicionales, porque ante una determinada hecho antecedente, debe ser la aplicación de una determinada sanción. Son obviamente, él a su vez distingue a las normas en hipotéticas y en categóricas. Las normas hipotéticas tienen la estructura de un hipotéticas, son las normas emanadas del Poder Legislativo. En cambio, las normas categóricas son aquellas que no dependen de ninguna condición para su aplicación, y el ejemplo de normas categóricas en Kelsen son las sentencias judiciales. En las normas hipotéticas nosotros podemos distinguir, siguiendo a Kelsen, la norma primaria, y la norma secundaria.
La norma primaria es la verdadera norma jurídica, porque es la que contiene la sanción. En cambio, la norma secundaria es un mero derivado lógico de la norma primaria. Y en ella lo que encontramos es el deber jurídico o la conducta deseada. Ahora les voy a dar unos ejemplos y ya con esto terminamos. Es un ejemplo, porque en vez de prisión o reclusión de 8 a 25 años, pero bueno, es un ejemplo cualquiera de norma primaria en Kelsen. Al que mataren debe ser prisión de 8 a 25 años, prisión o reclusión, espero, para no ser tan largo. Bien, como ustedes pueden ver, esto es una regla primaria en Kelsen, ¿por qué? Porque contiene la sanción. Y es un juicio hipotético porque para que se aplique la sanción se debe dar la condición de que alguien mate. Y el antecedente de la sanción es el acto antijurídico. Esta es la verdadera norma primaria. La verdadera norma jurídica, perdón, porque contiene la sanción. Ahora bien, como yo les dije de la norma primaria, yo puedo deducir lógicamente la norma secundaria. ¿Qué es la norma secundaria? Es un mero derivado lógico en Kelsen. Y es donde encontramos la conducta deseada. ¿Y cómo hacemos para deducir lógicamente la conducta deseada? Si el acto antijurídico es matar, la norma secundaria que establece el deber jurídico, ¿cuál va a ser el deber jurídico? ¿Sí? No matar. No. ¿Y qué es el deber jurídico? Es la conducta opuesta al acto antijurídico, que nosotros deducimos lógicamente de la regla primaria. Entonces, en la norma secundaria vamos a encontrar el deber jurídico, que es la conducta opuesta al acto antijurídico. El acto antijurídico es el antecedente de la sanción. Perfecto. A su vez, del deber jurídico podemos deducir, por ejemplo, el derecho subjetivo, que es el correlato de un deber jurídico. Entonces, vemos como todo está enlazado. ¿Por qué? Porque, bueno, el derecho subjetivo tenemos diferentes acepciones en Kelsen, pero también nosotros vemos que el derecho subjetivo también se deriva del concepto de sanción. ¿Por qué? Porque para que alguien tenga un derecho subjetivo, alguien debe tener un deber jurídico hacia él, y a su vez el deber jurídico es la conducta opuesta al acto antijurídico, que es el antecedente de la sanción. Pero además también de la sanción derivan los conceptos, por ejemplo, de responsabilidad, porque una persona es responsable jurídicamente del cáncer cuando es susceptible de que se le aplique una sanción. Después vamos a ver los diferentes tipos. Y también hay otros conceptos jurídicos básicos que se derivan del ámbito personal de validez de la regla primaria. ¿Por qué? Porque de ese ámbito personal de validez nosotros vamos a derivar los conceptos de
capacidad, competencia e imputabilidad. Entonces, esos conceptos que están relacionados con diferentes ámbitos de lo que es el sistema jurídico, el concepto de capacidad con el ámbito civil, de imputabilidad con el ámbito penal, y el de competencia con el ámbito procedimental, procesal, vemos que están íntimamente relacionados con el contenido de la norma. ¿Por qué? Porque es el juez que está dentro del ámbito de lo que es competencia, el autorizado para sancionar, y quienes cometen el acto antijurídico se mueven dentro del ámbito de la imputabilidad. También tenemos a la víctima, también tenemos al fiscal, también tenemos todo lo que es el tema de la competencia en el ámbito civil. Vemos cómo todo está relacionado con todo. Pero en Kelsen, recuerden que la verdadera norma jurídica es aquella que contiene la sanción y está en la regla primaria. Y que, si bien hay otros conceptos como el derecho subjetivo, como el deber jurídico, ellos se encuentran en una norma secundaria que es un mero derivado lógico de lo que es la regla primaria. Y la tengo a mi gatita que está llorando. Bueno, eso lo que están escuchando es mi gata, Cleopatra. Bueno, que ha tenido varios problemas, Cleopatra. Bueno, chicos, por hoy terminamos con la primera parte de lo que es la unidad 3, norma jurídica. En esta primera parte lo que hemos visto son posiciones imperativistas o reduccionistas de la norma jurídica, y específicamente, con mucho detalle, hemos visto a Hans Kelsen, porque les va a servir esta caracterización de norma, que va a ser obviamente muy criticada por Hart, como vamos a ver luego, para ir desarrollando y analizando los diferentes conceptos jurídicos básicos. ¿Alguna pregunta o nos despedimos hasta el jueves? Profe. A ver. No, la mía igualmente. La pregunta mía igual fuera del contexto. Usted comentó lo que le había dicho al profesor en ese examen. Mi duda era si sigue pensando lo mismo que en ese momento. ¿Sobre la responsabilidad internacional? Sí. No, cada vez lo pienso más. Cada vez lo pienso más, porque la verdad que a nivel internacional todo funciona pero tan mal, que realmente solamente con lo último que ha pasado con el tema de Afganistán, el mal manejo que han hecho con eso, independientemente de toda la situación que generó, es un desastre lo que es a nivel internacional. Y lo que es peor es el desconocimiento cuando de repente determinados países actúan sobre lo que son las costumbres y la idiosincrasia de cada país. Yo escuchaba, por ejemplo, a la gente de Afganistán que pide ayuda, pero que pide ayuda diciendo, ustedes tienen que entender y respetar cómo es nuestra forma de vida. No venía a prestarnos ayuda tratando de imponernos sus costumbres. Tenemos algunos países que independientemente de que obviamente estoy a favor de las mujeres afganas, de lo que es la situación en la cual ahora se encuentran y están viviendo, pero me parece que los países extranjeros manejaron muy mal la crisis y ahora los han dejado solos. Agarraron, primero entraron y después se fueron y los dejaron abandonados a su suerte. Es un desastre cómo está funcionando a nivel lo que es el tema internacional y de responsabilidad. Y en este sentido, lo que digo son opiniones, o sea, críticas y cosas. Yo a veces, con el tema de Estados Unidos, que hay mucha gente que está muy enojada con la conducta imperialista de Estados Unidos. Yo también coincido con el tema de la conducta imperialista de Estados Unidos, pero también reconozco que de Estados Unidos nadie se quiere ir, todos quieren entrar, por algo debe ser, o sea, la gente se pelea para entrar, no para irse.
pero en cuanto a su posición internacional imperialista, son un desastre. Porque además son un país con una muy baja cultura y un desconocimiento diríamos, de las costumbres de los países en donde de repente se meten. Yo el día en el cual vi cómo bombardeaban Bagdad, en lo que fue la guerra ay, como tenía un nombre, pero bueno, cuando sucedió lo que sucedió en Irak, que fue en la década del 90. Primero inventaron una excusa para meterse en Irak, porque lo que decían no era cierto, o sea, no había ningún tipo de desarrollo nuclear. En realidad entraron para apropiarse del tema del petróleo. Pero además, tiraban abajo, la destruían a Bagdad. Y yo decía, están destruyendo siglos de civilización. Bagdad, Irak, era en ese momento el centro cultural de lo que era el Oriente Medio. O sea, era el centro que atesoraba las mejores universidades, el mejor desarrollo, y lo hicieron, discúlpeme, lo destruyeron, por no decir otro término, lo destruyeron. A mí se me caían las ganas viendo cómo hacían bolsa todo. Son unos, realmente como pueblo, son unos pueblos trogloditas. Y también son tan fanáticos como los fanáticos religiosos del otro lado. Porque la base de la sociedad norteamericana es una base religiosa puritana. O sea, los que se van de Gran Bretaña y forman las 13 colonias son gente que respondía a una posición religiosa que era la posición puritana, que son muy extremistas, que son situaciones dentro de la religión muy extremistas, y que se van de Gran Bretaña por problemas religiosos, no por problemas económicos. Ese es el motivo por el cual se van. Entonces tienen una base también fundamentalista del nivel de la religión. Y los extremos siempre son malos, chicos, siempre son malos. Así que si tu pregunta, Graciela, era si sigo opinando lo mismo, no, al contrario, lo tengo ratificado, peor todavía lo que opino ahora. La verdad que tenemos un mundo que tiene un destino no muy buen destino. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, ¿cuál? Ah, hablando del infierno. No, no, no. Las sanciones que aplica Dios no se aplican en esta tierra, se aplican en otra tierra. Por eso se llama que cuando veamos la distinción también entre lo que es el sistema religioso de lo que es el sistema jurídico, vemos que si bien también el sistema religioso es un sistema normativo y es un sistema que también aplica la coacción y aplica sanciones, el tema es que las sanciones son aplicadas por una autoridad supraempírica y que además vive y que se aplican en un mundo no real, sino en otro mundo que va a ser irte al infierno. Pues esa es la diferencia entre lo que es el sistema religioso de lo que es el sistema jurídico, porque el sistema jurídico es un sistema además institucionalizado. Esto significa que tiene autoridades humanas que establecen sanciones positivas y que además las aplican en el planeta Tierra. Esta es la diferencia y en esta realidad. Independientemente que esto es así dentro de nuestro sistema continental romanista, cristiano y todo, porque en otros sistemas se identifica la religión con lo que es el ordenamiento jurídico. O sea que, por ejemplo, en países de religión musulmana, el código de convivencia, o sea, el código civil, diríamos, que regula la actividad, es el Corán. Y ese es un problema que si lo estamos viendo ahora en Afganistán, depende de la interpretación que vos hagas del Corán. ¿Por qué? Porque es el código, bien, quiere tener protagonismo. Cleopatra. Bueno, no se las
mucho porque esta pobrecita no sabemos si tuvo un accidente o si le pegaron una patada, pero le destruyeron el maxilar, perdió un ojito y también tiene un problema de fractura en el tabique. Estuvo un mes con yeso y sonda nasogástrica y dándole de comer cada 3 horas. Pero dentro de todo sobrevivió, pobrecita. Sí ha perdido la visión de un ojo. No quedó muy linda, antes era más bonita, pobrecita antes. Pero yo la quiero mucho igual, a Cleopatra. Pero pasa que es un poco cargosa. Estábamos hablando del tema, si ustedes observan, fíjense que cuando comenzamos a hablar de lo que es el mundo musulmán, vemos que también dentro de lo que es la religión musulmana tenemos diferentes, diferentes interpretaciones. O sea, tenemos posiciones fundamentalistas, como puede ser los ISIS, los talibanes, que tienen una interpretación muy fundamentalista de lo que es el Corán, y otros que tienen una interpretación mucho más, tal vez, no digo normal, pero sí mucho más, diríamos, armónica. O más. Yo me recuerdo, y hablando un poquitito del tema, y ya terminamos porque si no se van ahí al diablo, que por el tema del deporte, yo fui atleta cuando era joven, y estuve mucho tiempo dentro de la dirigencia deportiva, dentro del atletismo, y esto me significó, bueno, tener mucho contacto en el atletismo. Es muy fuerte en algunas áreas, en velocidad y en tema de fondo, todos los que son africanos, gente de origen africano. Y la mayor parte son de religión musulmana. Yo me había hecho, no muy amiga, pero muy buena relación con una ex campeona olímpica en 400 metros con valla, Nahual, marroquí ella, que formaba parte del consejo directivo de la IAF, de la Sociedad Internacional de Atletismo. Y la conocí en un congreso internacional que se hizo en Granada, en España. Y ella era ministro de Deportes de Marruecos, y la que le quería mover el piso era otra mujer, no era otro hombre, que era una chica que hacía pruebas de fondo. Y hablábamos mucho, muy occidental, y ella me explicaba lo que era el tema de las diferentes posiciones dentro de lo que son los musulmanes, y que la situación de la mujer no es exactamente igual en todos lados. Me dice, yo soy ministro de Deportes de mi país, visto de manera occidental, no tengo que andar con, o sea, obviamente. Y también yo tuve mucho trato a través de la colectividad italiana. Yo formé mucho tiempo parte de una consulta que era de la inmigración y emigración en Italia, mi región, y la mayor parte de los inmigrantes son de la zona de África y la mayor parte musulmanes. Y bueno, nos habíamos hecho muy amigos de ellos porque compartíamos 2 veces al año reuniones en Italia, y sobre todo de una de ellas, Senat, y de Harry, que era un nigeriano. Senat es egipcia, y también musulmanes los dos, y bueno, con visiones totalmente diferentes. Así que hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros hablamos de sistemas jurídicos, estamos hablando de sistema jurídico occidental, sistema continental romanista, como estamos dentro de este mundo. Pero hay otras formas de regulación de la vida en sociedad que pueden ser la religión, como es el Corán y como es en otros países. O sea, el derecho es un invento romano y que es una de las formas de regular la vida en sociedad. Pero hay otras maneras de regular la vida en sociedad, y en aquellos países musulmanes, en general, la regulación de la vida en sociedad es a través de la religión y a través del Corán. Fíjense en que uno de los temas que se está planteando, y con esto sí juro y termino, es Turquía. Turquía era un país, bueno, que primero hasta principios del siglo XX estaba bajo la égida de los sultanes, que eran obviamente musulmanes, y que comienza todo el proceso de reforma y de liberación, donde termina la época de lo que es el sultanismo, digamos, que había comenzado en el siglo XV, 1453, cuando cae Constantinopla, Constantinopla se llamaba en ese momento,
en poder de los turcos otomanos, creo que eran, y obviamente, ¿cómo? Sí, no, bueno, los turcos otomanos, y que habían impuesto, obviamente, lo que era la religión musulmana. Una de las cosas por las que luchan en el tema de la liberación en Turquía es lograr un Estado laico, en donde esté independizado lo que es el gobierno de lo que es la religión musulmana. Y lo logran en su momento. Atatürk creo que es el artífice de lo que es la liberación en su momento de Turquía y de la creación de la Turquía moderna. Y uno de los problemas que tiene ahora Turquía con el presidente actual y la lucha que hay es que quiere nuevamente volver a identificar el Estado con la religión. Y que hay digamos, una situación bastante rígida porque Turquía es como todo el Medio Oriente, es un país que si bien los turcos son en estos momentos quienes tienen el poder, pero está lleno de diferentes, hay como no sé cuántas etnias, como 600 me decían cuando estuve en Turquía. Están los hititas, hay cristianos, hay armenios que formaban parte en su momento y que son cristianos y que, bueno, tuvo el genocidio armenio. Hay de todo, entonces, digamos, el pueblo en general no son todos musulmanes. El cristianismo fue muy fuerte y fue donde se comenzó expandiendo en la antigüedad en esa zona. Ahí tenemos toda la zona de la Antioquía, que era zona cristiana. Están las 7 iglesias, está la Casa María, tuvieron todos los profetas por ahí en su momento difundiendo el cristianismo. Entonces, diríamos, hay digamos, una situación política complicada por el tema de que se está intentando volver de ese estado laico a un estado nuevamente religioso. Bueno, creo que con esto es suficiente, ¿no? Bueno, lo seguimos el jueves que viene. Espero que les haya quedado claro un poco la explicación. Tranquilamente, la norma jurídica de Kelsen, o sea, ustedes van a tener el control de lectura en el trabajo práctico, que es de Jorge Rodríguez, así que ahí lo van a leer, pero pueden perfectamente estar viendo norma jurídica por Nino, y también lo pueden estar viendo por el libro de Portela sin ningún inconveniente. Y por, bueno, lo que vamos explicando en las clases. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe. Chao, chao. Chau, 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 chau. Nos vemos.